Muy bien. Nunca he intentado dar este seminario en 15 minutos, entonces me van a perdonar si voy a tratar de hacerlo. Este es un proyecto que estoy realizando con mi colega Hisham Sharifi del New Institute for Global Issues de University of British Columbia, la universidad donde yo estaba anteriormente antes de llegar al CIDE, y es un proyecto que utiliza su experiencia y la mía en áreas diferentes. Entonces es un proyecto sobre pobreza de agua y de energía en el contexto global. La idea de este proyecto es que podamos diseñar políticas públicas que sean informadas de manera espacial para mitigar la escasez de recursos. Entonces, sí... Ok. Me van a perdonar que mis acetatos están en inglés. Este proyecto lo estamos realizando en este idioma, pero no voy a irme por todo. Únicamente lo que voy a tratar es de explicarles por qué es importante estudiar pobreza de agua y pobreza de energía, por un lado, y por qué es importante analizarlos de manera espacial. La pobreza de agua y de energía están ligadas con varias respuestas o varios efectos negativos en cuanto al bienestar. Y la pobreza, a pesar de que todo el mundo dice que la sabemos medir, y tenemos ahora ya una institución como el Coneval que se ocupa de evaluar programas de la política social y todo, en realidad, en cuanto a pobreza de recursos, sabemos muy poco, y no solamente sabemos muy poco, sino que además, cuando estudiamos poblaciones separadas. Es decir, los especialistas en pobreza de energía se preocupan de la pobreza de energía, es decir, del acceso a energía, electrificación, cook stoves, a las estufas para cocinar, a los materiales de biomasa. Los que estudiamos la pobreza de agua nos preocupamos de acceso al agua, de acceso al saneamiento. Más de 2.100 millones de personas no tienen acceso al saneamiento en el mundo. 950 millones de personas defecan al aire libre porque no tienen la dignidad de un baño, de un excusado. Perdón, todavía pienso en inglés. Entonces son grupos de literatura muy interesantes por sí mismos, pero que están desconectados. Y lo que Hisham y yo estamos haciendo es que estamos conectándolos no solamente como literatura, sino también en la implementación en campo. Este mapa les enseña la pobreza de acceso al agua. Es decir, si ustedes se dan cuenta, las zonas rojas, las zonas naranjas, son zonas en donde menos del 65% de la gente tienen acceso al agua. Y obviamente, bueno, podemos ver, este es el primer aspecto en donde el análisis espacial es importante. Ustedes pueden ver que África está bastante afectado, pero no solamente África, sino también otras partes, por ejemplo, de las anteriores repúblicas soviéticas. Sorprendentemente, si ustedes se dan cuenta, en Sudamérica, que debiera de haber tantísimo acceso al agua, en realidad hay bastante pobreza, si ustedes se fijan en la parte del cono sur. En cuanto a pobreza de acceso a la electricidad, si ustedes se dan cuenta, la figura les muestra el número de personas que no tienen acceso a la electricidad en áreas urbanas y rurales. Y esto es importante porque desafortunadamente nosotros seguimos políticas influidas por los Estados Unidos y por los académicos estadounidenses. Entonces, Jeffrey Sachs puede ser muy inteligente, puede ser profesor de Columbia, pero él diseñó un programa que son los Objetivos del Milenio, que en realidad no tienen aplicabilidad para países en desarrollo. Entonces, este es otro de los grandes problemas. Jeffrey y yo hemos tenido nuestras confrontaciones frontales, porque en realidad uno no puede medir pobreza de acceso al agua y a la energía con los objetivos del milenio, porque los objetivos del milenio asumen progreso tecnológico uniforme, y eso no existe en ningún país del mundo. Entonces, tenemos problemas, en primer lugar, de definiciones de pobreza de agua, de pobreza de energía. Entonces, lo que hicimos nosotros fue que tratamos de recrear medidas compuestas de índices de pobreza de energía basándonos en el trabajo de Sullivan, Fenwick, Cho, y también hicimos lo mismo con la definición de energía. En realidad, en lugar de utilizar el índice de desarrollo de la energía, el Energy Development Index, el ideal, lo que tratamos de hacer es hacer ahora
uso de MIPI, que es el Multidimensional Energy Poverty Index. Entonces, lo que hicimos fue, lo que estamos haciendo en este proyecto, y esto es interesante, lo estaba comentando con el profe Sainz, siempre que se me ocurre una idea, a los 3 años se le ocurre, a los 3, 4 años se le ocurre a Naciones Unidas. Este año, y es cierto, no se los puedo demostrar, yo empecé a estudiar saneamiento en 2004, y en 2008 Naciones Unidas declaró el año internacional del saneamiento. En el 2011 empezamos a estudiar pobreza de agua y de energía, y este año Naciones Unidas, este año es el año internacional del agua y de la energía y del nexo de agua y de energía. Ustedes vayan a buscarlo en Naciones Unidas y lo van a ver. Entonces, lo que estoy pensando es que la siguiente idea que tenga, me voy a esperar a ver si Naciones Unidas vuelve a hacerlo esto a los 4 años. Entonces, lo que a nosotros nos interesaba era encontrar los patrones geográficos y socioeconómicos de pobreza de agua y de energía globalmente, nacionalmente y subnacionalmente, tanto separados como un problema conjunto, sobre todo para determinar, podemos calcular un índice multidimensional, lo que nosotros le llamamos el WEPI, el Water and Energy Poverty Index, y podemos usar esa información para cambiar la forma en la que comprendemos la pobreza. El trabajo que si ustedes ven la literatura sobre el nexo de agua y de energía, y este año se ha producido mucha, precisamente por lo que les digo que Naciones Unidas decidió que este año era el año del agua y de la energía, es en realidad muy colateral, porque lo que se estudia es cuánto usas de agua para producir energía, o cuánto usas de energía para tratar agua. Es decir, en realidad son cuestiones de uso, no de pobreza. Lo que nosotros nos preocupamos es de 3 cosas. En primer lugar, que consideramos pobreza de agua y de energía simultáneamente, los medimos y los cuantificamos y utilizamos una consideración. Yo soy geógrafo, mi doctorado es en ciencia política, pero mi minor es en geografía, entonces me interesa la escala como una dimensión. Entonces lo que hicimos fue que analizamos esto utilizando 4 mapeos. El primero fue con EDI, calculamos un índice de desarrollo de energía utilizando una medida compuesta de consumo de energía per cápita, de consumo de electricidad, de, fuels, ¿cómo se dice fuels? Bueno, de combustibles, y qué tanta población tiene acceso a electricidad. En el WPI lo que hicimos es que utilizamos 5 medidas que fueron acceso a los recursos en sí mismo, capacidad administrativa, uso y medio ambiente, y luego utilizamos un MIPI, y ahorita lo que les voy a enseñar van a ser precisamente los mapeos globales que hicimos. Ahora, ciertamente yo trabajo en un departamento de administración pública, pero me interesa los problemas globales de política pública. Entonces, lo que les voy a enseñar no es el análisis de escala subnacional en México, sino el análisis global. Si ustedes ven el análisis de WPI como lo calculamos nosotros, ustedes se darán cuenta de que en realidad la pobreza de agua es mucho mayor que lo que les enseñan los mapas de índices de escasez de agua. Entonces, esa es una de las contribuciones que tiene nuestra investigación. Nosotros demostramos que en realidad hay mucho mayor pobreza de agua en el mundo de la que se asume. Por ejemplo, en realidad en Canadá se supone que no tenemos tanta pobreza de agua, y como pueden ver ustedes, es un país que también está siendo afectado por pobreza de agua. Tenemos un problema más grave con pobreza de energía, porque si ustedes se dan cuenta, tenemos muy buenos datos en materia de pobreza de energía en Sudamérica y en África, pero no lo tenemos en el resto del mundo. Entonces, para diseñar políticas globales, por eso es por lo que es estúpido tratar de seguir los objetivos del milenio, porque en realidad la disponibilidad de datos mundialmente y la posibilidad de mapearlos es completamente heterogénea. Y eso se los dije a mis alumnos de la licenciatura, de la maestría y del doctorado. A mí no me importa lo que aprendan conmigo, con que aprendan específicamente que, 1, sus bases de datos tienen que venir limpias, es decir, no pueden tratar de mapear una base de datos que viene sucia. 2, tienen ustedes que aprender la heterogeneidad de los sistemas, no pueden aplicar políticas públicas
en Oaxaca, de la misma manera que les aplican en Aguascalientes, de la misma manera que les aplican en Monterrey. Y 3, el análisis espacial les puede ayudar precisamente a romper con esos mitos. Hay muchos mitos sobre, por ejemplo, los objetivos de milenio, sobre el acceso al agua. Si ustedes le preguntan a David Korenfeld de Conagua, David, si me estás escuchando, ya sabes que nos vamos a volver a pelear. En México existe más del 86% de gente que tiene acceso a saneamiento. Eso es falso, es menos del 42%. Y eso lo he calculado yo con un análisis espacial. Siguiente. Entonces, me voy a brincar un poquito porque me quedan 5 minutos. Entonces, nada más les quiero enseñar las tremendas variaciones que tenemos y por qué es importante hacer estos índices, tanto desagregados como agregados. Si yo mapeara pobreza de energía utilizando por porcentaje de gente que puede utilizar combustibles sólidos, ustedes se pueden dar cuenta de que hay menos del 5% en algunas zonas en Canadá y en Estados Unidos. Esto se refiere a la utilización de biomasa, que tiene sus implicaciones de salud pública. Ahora, si ustedes mapean, por ejemplo, pobreza de agua como el porcentaje de la población que no tiene acceso a saneamiento, se empiezan a dar cuenta de que las realidades en México y en Sudamérica y en África son bastante preocupantes, ¿sí? Y ahora, si ustedes observan de manera en los mapas uno con el otro, se van a dar cuenta de que África, yo me preguntaba por qué África era por qué todo el mundo quería hacer experimentos en África y experimentos sobre acceso a agua y energía. Pues esto les explica por qué. Porque si ustedes analizan los indicadores de pobreza de agua y de energía, la zona africana es la más afectada. Ok. Me voy a brincar los thresholds porque la verdad se me va a acabar el tiempo y no quiero que se me acabe el tiempo. Entonces, me interesa más bien enseñarles cómo mapeamos el índice compuesto de pobreza de agua y de energía. Lo que hicimos fue que hicimos un mapa global y si ustedes se dan cuenta, hay zonas, de nuevo, en África sobre todo en el cono sur, donde realmente son zonas problemáticas. ¿Qué es lo que les quiere decir eso a ustedes? Aún cuando sean mexicanos, y bueno, ya cuando tengan los mapas de México se los enseño, que en realidad es importante la intervención en África. Esto les explica por qué intervenir en África, porque son zonas en donde la pobreza de agua y pobreza de energía están simultáneamente presentes. Tiene 3 implicaciones importantes esto para el desarrollo internacional. Uno, que las poblaciones que son simultáneamente pobres de agua y de energía existen en México. El profesor Sáenz me acaba de comentar de una en Jesús María, que es cerca de donde nosotros vivimos, en Aguascalientes. Uno, pueden ser afectados por efectos cumulativos o compuestos. Es decir, ya se ha demostrado que las personas que son pobres en general toman malas decisiones. Y toman malas decisiones porque no tienen la capacidad cognitiva de tomar buenas decisiones. Imagínense si además de la pobreza económica son pobres de agua y de energía. 2. El indicador WEPI que estamos calculando puede potencialmente informar decisiones de política en el área de desarrollo internacional, para aliviar a estas comunidades. Y un índice más sofisticado nos permitiría determinar intervenciones sistémicas en las escalas nacionales y subnacionales. De nuevo, aquí les presenté nada más la parte global, pero esto tiene implicaciones nacionales que estamos calculando en Sudáfrica, Ruanda, Ghana, México y Canadá. Adelante, y creo que me quedan como 30 segundos. Entonces, en el futuro lo que estamos haciendo en este momento estamos utilizando diferentes indicadores compuestos. Un problema muy grande en análisis geoespacial: por favor, no lleguen y le digan a su geógrafo, mapearme esto en GIS. Ustedes tienen que resolver primero los problemas de las brechas de datos y, sobre todo, necesitan ustedes darse cuenta de que si no están los shapefiles, si no están correlacionados con sus bases de datos porque están sucias, entonces van a tener más problemas. Estamos tratando de conseguir financiamiento para hacer casos de estudio a nivel subnacional y a nivel comunidad, y estamos trabajando en las implicaciones para la solución simultánea, porque podemos resolver pobreza de agua y pobreza de energía, pero todavía no podemos resolver ambas. Muchas gracias.